Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos, en la Nueva Versión Internacional? Vamos a leer juntos. Así que bonito se ve la iglesia, hermano. Hace diferencia cuando están ustedes, cuando no están. ¿Sí? Hace diferencia. Y más ahora con la clase, de pronto la clase se vacía el lugar, el espacio. Ya estamos ahí, Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer juntos, hermanos, esta porción de la palabra de Dios. Adelante. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto a Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Amén. Señor, aquí estamos, Dios, alabando tu nombre, reconociendo que tú eres digno de ser honrado, de ser servido, ofreciéndote cada palpitar de nuestro corazón, Señor. Pero hoy también queremos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento y sobre todo nuestro corazón a tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que sea predicada y no la mía, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a delatar nuestra edad, hermanos. ¿Quién se acuerda de MacGyver? ¿Sí se acordaron de MacGyver? ¿Quién se acuerda de MacGyver? Bueno, vamos a preguntar lo contrario. ¿Quién no se acuerda de MacGyver? Levante la mano. Ay, ahora resulta. Sí. Mi tía Lilia estaba enamorada de MacGyver. No se perdía un solo capítulo de MacGyver, ¿verdad? ¿Qué tenía de especial esta serie? Era un hombre, si no mal recuerdo, era un exagente de algo. Y siempre iba en misiones allí policíacas y demás, y tenía un ingenio impresionante. Resolvía problemas con cualquier cosa. Recuerdo una en la que había una puerta donde tenía que poner su huella digital, y entonces con cinta adhesiva sacaba la huella digital y le echaba talco, demás, y reproducía la huella digital y pasaba. Y cositas así, ¿no? Que de pronto se rompía algo en el auto y tenía que resolver algo, y agarraba 2 clips y unos cerillos y una liga, y con eso arreglaba el coche y se iba. Era un tipo así genial. La otra vez veía un programa y decía que el 90% de las cosas que hacía MacGyver son falsas, o sea, no funcionan en la vida real, ¿no? Realmente esa forma de resolver las cosas no funcionan. Hermanos, lo interesante de esta serie, lo que nos emocionaba, es que él tomaba cualquier cosa y resolvía la situación. ¿Sí? Tenía esta habilidad de tomar cualquier cosa en sus manos y resolver la situación. Les digo una cosa, creo que Dios espera que nosotros seamos algo así como un MacGyver. Que lo que nosotros tengamos en la mano podamos resolverlos, pero de veras, no del 90% falso, ¿no? Que en realidad los recursos que tenemos en nuestras manos, Dios los use para bendecir y para liberar a otros. Vamos a Éxodo capítulo 4, mis hermanos. Aquí Moisés, ustedes ya saben, en el capítulo 3 es cuando se aparece Dios a Moisés en la zarza ardiendo, su llamado, y está Moisés en este debate, en este regate con Dios de Señor, no me van a creer, ¿quién soy yo? Y demás. Y continúa en el capítulo 4. Ustedes conocen la historia. Si no la conocen, les invito a que la lean más adelante. Éxodo capítulo 3. Es más, desde el capítulo 1 para que pesquen bien el sentido
de la historia, hermanos. Y yo creo que este capítulo 4 nos deja una enseñanza bien básica, una enseñanza radical, hermanos. Dios va a utilizar a seres humanos imperfectos. Moisés no era perfecto. Dios va a utilizar a seres humanos imperfectos para guiar a los demás hacia la libertad en Cristo. Dios utilizó a Moisés para guiar a un pueblo. Ayúdenme porque creo que es el 6, el 7 y el 8. Están abiertos, supongo que alguno está metiendo algo de ruido. 6, 7 y 8, este es el 6, si no mal recuerdo. Hoy veremos tres verdades, hermanos, que creo que en este pasaje se muestran claramente. Vamos a leer el versículo 1, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Léanlo ustedes, por favor, hermanos, nueva versión internacional. Y si alguien trae Reina Valera, también leemos en Reina Valera, ¿ok? Nueva versión internacional, versículo 1. ¿Qué dice? Muy bien. En Reina Valera, hermanos, ¿quién trae Reina Valera? Adelante, léanla, por favor. Muy bien. Si se dan cuenta, la Reina Valera traduce como de una manera más enfática. No me van a creer. En la NBI dice, bueno, ¿y qué pasa si no me creen? En la Reina Valera dice, de plano, no me van a creer. Hermanos, esta expresión de Moisés refleja mucho de la debilidad y las dudas que nosotros tenemos cuando Dios nos está llamando a hacer algo maravilloso. Les digo una cosa, hermanos, miren, no a todos nosotros, Dios no nos llama a nosotros a sacar a una nación concreta de algún país y guiarlo a la libertad. ¿Qué es lo que hizo con Moisés? Pero todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, somos llamados, hermanos, a liberar o llevar a la libertad a otros. Ojo, aquí quiero ser muy claro, no somos nosotros quienes los vamos a liberar, es Cristo quien libera. Pero somos nosotros quienes somos llamados a guiarlos por ese camino. Veíamos un video bien interesante acerca del Éxodo, este camino que el Señor trazó a través del mar, a través del desierto para llevar a la tierra prometida. Yo no sé si te cae un poco más de sentido cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está pensando en el Éxodo, en este camino que te lleva a la libertad, que te lleva al Padre, hermanos. Somos llamados a ser guías hacia la libertad que hay en Cristo. Todos los que estamos aquí somos llamados. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Somos llamados, hermanos, a ser mediadores, podemos decirlo de esta manera, mediadores de libertad. Llevar a otros a la libertad. Todos nosotros. No todos nosotros somos Moisés, pero todos nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, conocemos el camino hacia la libertad. Amén. Si conocemos el camino hacia la libertad, es nuestra responsabilidad enseñárselo a otros. Jesús les dijo a sus discípulos que eran pescadores, les dijo, vengan y yo los haré, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Pescadores de hombres. Fíjense, hermanos, que esta interpretación dentro del pensamiento escatológico de Jesús tiene un sentido todavía más rico que el que generalmente nosotros predicamos. Cuando decimos ser pescadores de hombres, ganar a otros para Cristo, esto es cierto, pero tiene que ver con algo más, hermanos. ¿Recuerdan que Jesús también predicó una parábola de la pesca? Al final de los tiempos dice que el reino de Dios es como una pesca, alguien que saca peces buenos y malos. Y al final de la explicación dice, al final de los tiempos los ángeles van a separar los peces malos de los buenos, ¿sí? Unos a condenación, otros a salvación, ¿sí? El concepto de la pesca era un concepto escatológico en los tiempos de Jesús, de los últimos tiempos. Cuando Jesús está diciendo que a sus discípulos los va a hacer pescadores de hombres, es que les está diciendo que precisamente les va a dar la capacidad a sus discípulos de guiar a otros hacia la salvación en los últimos tiempos. Hacia la salvación.
Así que todos nosotros, hermanos, somos responsables de guiar a otros hacia la libertad en Cristo, hermanos. Y esto implica un riesgo. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo o podemos dar testimonio de lo que está diciendo Moisés. No me van a creer. ¿Cuántas personas has compartido tú el mensaje que no te han creído? Que te han bateado, como decíamos cuando éramos jóvenes. No sé si se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando. Ok. ¿Sí? ¿Cuántas veces no te batearon? ¿Cuántas veces no te dijeron, allí voy a estar el domingo? Y no llegaron, ¿te acuerdas? Sí. Sí. ¿Cuántas veces no te dijeron, después de que estuviste allí media hora compartiendo la palabra y demás? Sí, pero es que mi mamá me enseñó, ¿no? Y tú es que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de otra cosa. ¿Sí? Va a pasar, va a pasar. Sin embargo, tú y yo somos llamados a guiar a otros a la salvación. Aunque nos digan que no, porque no nos están diciendo que no a nosotros. Están diciendo que no a la palabra, están diciendo que no al Espíritu Santo. Y a lo mejor algún presbiteriano aquí me jalaría las orejas, porque ellos dirían, no le puedes decir que no al Espíritu Santo. ¿No? Un calvinista de estos calcitrantes diría, no puedes decirle que no al Espíritu Santo. Pero hermanos, mira, tú y yo no tenemos que ser perfectos para mostrar el camino de libertad. A veces lo que pasa en nuestro corazón es, bueno, ¿y yo cómo le voy a decir al otro que sea libre si yo todavía estoy batallando con muchas cosas en mi vida? Recuerda, mi hermano, tú no eres el camino. Tú no eres el Salvador. Tú estás presentando el camino, tú estás presentando al Salvador. Tú no puedes afirmar que el otro va a pasar por la misma experiencia que tú has pasado. No, es que yo he batallado mucho con este pecado. Sí, mi hermano, pero quizás la otra persona, el Señor hará su obra de gracia en él y él será libre. Y de pronto pasa que personas que tú dices, wow, o sea, así como que muy espiritual, parece que no tanto, comparten el evangelio a otra persona, esa persona se convierte y de pronto se convierte en un líder dentro de la iglesia. Ha pasado, hermanos, y en esta congregación ha pasado, ¿sí? Hermanos, hermanas, que son esas que vienen una vez al año, pero que invitan a alguien a la iglesia y de pronto ese alguien se ha quedado y está trabajando en el ministerio y la otra sigue viniendo una vez al año. Pero el otro ya está integrado, trabajando, sirviendo al Señor y viendo una transformación en su vida. No, mi hermano, no pienses que porque no eres perfecto, no pienses que porque todavía estás batallando en tu vida, tú no puedes guiar a otros a la libertad. Es tu responsabilidad y a final de cuentas es el poder del Espíritu Santo y es Dios, lo vamos a ver más adelante, quien va a hacer la obra. Pero tú y yo somos llamados a guiar a otros a la libertad. Y recuerda que la libertad o el ministerio que se nos ha encargado, lo repito N cantidad de veces, es el ministerio de la reconciliación. Ya Lalo se lo sabe de memoria, siempre lo repito. El ministerio de la reconciliación. Que la gente se reconcilie con Dios. Quiero que pienses un poquito, mi hermano, en alguna persona a la que tú tienes que llevar a la libertad. Alguien que quizás está llevando una carga bien grande en el corazón. Recuerdo hace muchísimos años cuando fui a un campamento, imagínense, tendría como 16 años. Me acuerdo de la enseñanza de un pastor que decía hay que diferenciar entre lo que es un pecado y lo que es una carga. Hay que diferenciar entre lo que es un pecado y es una carga. El pecado, aquello que tú cometes violentando la voluntad de Dios y que te daña y que lastima tu corazón. Él decía, pero la carga es cuando alguien más te violenta a ti. Aquellos que han sido abusados en diferentes sentidos. Verbal, emocional, física, sexualmente.
Aquellos que han sido lastimados en su corazón porque quizás crecieron en el seno de una familia disfuncional, donde lejos de haber una buena instrucción, había violencia, había humillación. O aquellos que vivieron quizás una etapa de la infancia excesivamente dura, con muchas carencias, no solo económicas, sino afectivas y sociales. Y traen una carga en su corazón. Quiero que pienses en alguien que quizás trae una carga en su corazón, a quien tú tienes que guiar al camino de libertad. Quiero que pienses en alguien a quien quizás hoy tienes que acompañar porque está pasando por una situación de tribulación, de salud, económica, familiar, emocional, yo no lo sé. Alguien a quien tienes que acompañar. Evidentemente, piensa en alguien que necesita escuchar el Evangelio. Tú y yo somos llamados a eso, mi hermano. Pero quiero que leas el versículo 2, mi hermano. Todos juntos, por favor. El versículo 2. Estamos en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Amén. Una vez más, vamos a leerlo juntos. Adelante. Amén. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Mugre, va a decir, las manos, más o menos. ¿Qué tienes en la mano? Esa es la pregunta que le hace Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés contesta, una vara. Pero piensa algo, mi hermano, esa vara era más que un objeto, era más que un trozo de madera. Era su herramienta de trabajo, pero era su historia. Era su callado. Era la historia de Moisés. La vida de Moisés no empezó bien, hermanos, empezó muy mal. Empezó en medio de una persecución, ¿sí? En medio de un genocidio, prácticamente. Se quería exterminar a un pueblo. ¿Cómo lo vamos a exterminar? Matando a todos los varones. Órale. ¿Sí? Piénsalo, la vida de Moisés no empezó fácil. La situación política de ese momento era una situación bien difícil. Él ni se enteró, pero el estrés, la atención era para sus padres, para su madre. Dice el texto que lo tuvo escondiendo hasta que ya no pudo más. Y yo les decía, me imagino la angustia y esta mezcla entre amor y angustia, sí, de Jocabed, guardando a Moisés. ¿Sí? El gozo de ver a su pequeño bebé, y que dice el texto que era hermoso, y el miedo de saber que venía la guardia. ¿Sí? Híjole, y si algo son especialistas los niños es en llorar cuando no deben llorar, ¿no? No se imaginen a Moisés siempre calladito y él lloraba como cualquier otro niño lloraba. ¿Y te imaginas la angustia de la mamá cada vez que Moisés se ponía a llorar? ¿Sí? No porque, ay, es que estoy viendo la novela, no, ¿sí? Sino porque estaba en peligro su vida. Cada vez que él lloraba podían escuchar que había un bebé ahí, entrar los guardias y matarlo. Hasta que ya no puede y tiene que abandonarlo. Y yo sé que la historia es muy bonita cuando la contamos allá para los niños, pero es una historia ruda, es una historia triste, hermanos. Es decir, haces un pequeño barquito y lo dejas ir. ¿Alguna vez hiciste barquitos en medio de la lluvia? ¿Cuánto tiempo duró? Era poco, ¿verdad? Ibas corriendo, de pronto ya empezaban las corrientes, o llegaba a la esquina. Y eso era lo divertido, pues, y ahora le volvías a hacer otro. Pero aquí no hay nada de diversión, aquí hay pura angustia, puro estrés. ¿Hasta dónde va a llegar mi hijo? ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, el Nilo tenía cocodrilos y peor aún hipopótamos, que uno los ve más rechonchos y bonitos. ¡Ay, qué bonitos! Son peligrosísimos los hipopótamos, son más peligrosos que los cocodrilos. ¿Sí? Son profundamente territoriales y profundamente violentos. Y allí, híjoles, qué prueba de fe tan grande, hermanos, dejar a un hijo
Pero no lo deja, mi hermano, a su suerte, ¿eh? Ese es un error. No dejan a Moisés a su suerte, lo dejan en las manos de Dios. Y es lo que van a tener que hacer todos los padres que ahora tienen que dejar a sus señoritas que vayan a la escuela con estos asesinatos de jovencitas. Jóvenes, hombres, mujeres. ¿Tú crees que los padres no sienten angustia? ¿Sí? No solo aquellos que hoy están llorando por la muerte de estas señoritas, sino todos así como que ahora ya no vas a ir. Ahora te quiero hasta ahora. ¿Sí? ¿Te imaginas el estrés, la tensión con que ahora los padres van a ver que sus hijos, ya me voy a la escuela y no sé si va a regresar? Ya se tardaron en llegar, ¿sí? Y no llegan. Y están en las maquinitas y el papá todo estresado. Ya no hay maquinitas. En mi tiempo, ¿verdad? Estaban en las maquinitas, ¿sí? Y el papá todo estaban. Yo no iba a las maquinitas. Iba muy de vez en cuando. Mi hermano Armando le mandó un saludo. Él sí era bien maquinero, ¿no? El estrés. Pero hermanos, no podemos tenerlos en la jaula, ¿cierto? Señor, el río Nilo es bien peligroso, está lleno de cocodrilos e hipopótamos. Pero tú vas a cuidar de él, tú vas a cuidar de ella. Y entonces oramos por nuestros jóvenes y oramos por nuestros niños, en medio de este río tan terrible que es nuestra nación y el mundo entero. ¿Sí? Que Dios los guarde. Y de pronto las cosas pintan bien para Moisés. La recupera, ¿no? La hija de Faraón, una buena educación, buena alimentación, todo bien, ¿sí? Como que la envidia de cualquier joven, ay, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Sí? Pero de pronto todo aquello que va muy bien, empieza a ir mal. Y todo porque el Moisés tenía un sentido de justicia bien interesante. Moisés era un hombre muy justo, Moisés era un hombre que luchaba por la justicia, pero tenía un problema, no dominaba su ira. Su ira le causó muchos problemas. Y al ver una injusticia, mata al otro. Quiere acabar con una injusticia aplicando otra injusticia. Ustedes lo saben, se descubre su crimen y entonces tiene que huir. Y entonces aquella vida que parecía que se había compuesto, de nuevo se vuelve a caer. ¿Y qué es lo que hace llegando ahí en el pozo? Lo mismo, pelearse, ¿no? Porque tenía un sentido de justicia. Ve que están molestando a las mujeres que están en el pozo y él a defenderlas. Tenía un sentido de justicia. Conoce a quién será su esposa y conoce a Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Los madianitas, hermanos, y los descendientes de Abraham eran parientes. Todos ellos eran descendientes de Abraham. Así que adoraban al mismo Dios, Adoraban al mismo Dios. ¿Ok? Ya cuando Dios empieza a revelar su palabra es hasta después con Moisés, hermanos. Antes es el Dios de Abraham. Y todos estos pueblos adoraban al mismo Dios. ¿Sí? Así que Jetro era un sacerdote del Dios verdadero. ¡Ah, qué buen lugar llegó Moisés! La vida cambió, ya no estaba en palacio, ahora era pastor de ovejas. Allí con su suegro, ¿sí? Trabajando con un hombre justo, un hombre sabio, lo vemos más adelante, con un hombre temeroso de Dios. Una buena vida, no una vida cómoda, sino una buena vida. La vida del pastor era una vida bien difícil, bien cansada, llena de peligros, pero una vida bien satisfactoria. ¿Por qué? Porque estaba cerca de una persona que conocía a Dios. Mira, mi hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces nosotros queremos irnos por la comodidad. Dios dice, no se trata de la comodidad, se trata de mi presencia. Si yo estoy con ustedes, tú debes mantenerte con gozo, con esperanza. A lo mejor estás pasando por una etapa difícil, pero yo estoy contigo y yo te voy a sostener. Todo eso, hermano, todo eso cabía en la vara de Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Tengo una historia. Tengo una travesía, tengo un trabajo, tengo sueños, tengo una familia que mantener. Eso es lo que tengo en mi mano.
Una vara. ¿Tú qué tienes en la mano que el Señor va a usar para liberar a otros? Mira, te digo 4 cosas que tienes en tu mano. Tienes tu formación. Dios te ha formado en tu vida. Tú has adquirido habilidades y conocimientos a lo largo de tu vida, a través de la educación con tu familia, a través de algunas instituciones educativas, pero tú has adquirido una formación en tu vida. Algunos han estudiado alguna carrera universitaria, algunos han desarrollado un oficio, ¿sí? Otros han aprendido cosas de la vida a través de simple y sencillamente vivir, ¿sí? Y salir adelante. Tú tienes una formación, tu oficio, tu profesión, tus conocimientos, esa es tu formación. No se trata solo tener datos en tu mente, en tu cabeza, se trata de lo que tú haces con esa formación. Yo te pregunto, ¿qué tienes en la mano de tu formación que puede ayudar a otros a conocer la libertad en Cristo? Piensa. Tú puedes usar tu formación para guiar a otros para Cristo. ¿Eres de formación maestro? Híjole, estás en un lugar privilegiado para impactar el corazón de los que están alrededor de ti. Y no es que te pongas a dar las 4 leyes espirituales en lugar de ver cálculo, ¿no? Hoy les voy a dar una clase más interesante, ahí les van las 4 leyes, te van a correr del trabajo, ¿sí? Pero con tu testimonio, ellos van a darse cuenta que hay algo diferente en ti. Van a ver algo diferente en ti, con tu trato, cómo los tratas, con justicia, pero con respeto. Estás en un lugar privilegiado. Y sobre todo cuando se trata de maestro de escolares, de preescolares, de escolares, en secundaria todavía el maestro sigue siendo, híjole, eso se ha perdido tanto, ya llegando a la prepa, hermanos, estos muchachitos han perdido todo el respeto por el profesor, es terrible. Pero estás en un lugar privilegiado. ¿Tu formación tiene que ver con la salud de otros? Híjole, estás en un lugar privilegiado en el que puedes guiar a otros a Cristo. Y tú quizás puedas decir, pastor, pero es que pues yo no tuve estudios, no tuve formación, yo no sé hacer mucho, ¿sí? Fui ama de casa, soy ama de casa, no tengo yo esta formación. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace? Miren, las amas de casa son maestras en la administración, hermanos. De verdad es increíble cómo hacen rendir. No todas, ¿verdad? La mayoría. ¿Cómo hacen rendir el dinero? ¿Sí? ¡Wow! Y van al mercado y saben negociar y saben comprar y dices, ¡wow! Llegan, ¿de dónde lo hiciste? Te encontraste a Jesús, multiplicó los panes y los peces. O sea, ¿cómo le hiciste para hacer eso? Eso se puede utilizar para la obra de Cristo, hermanos. De verdad. ¿Sí? ¿Cuánta falta? Y miren, hermanos, pronto, ahí les va el comercial de una vez, hermanos, vamos a empezar a vender comida los domingos para obtener recursos para la escuelita de vacaciones o supervacaciones. Tú sabes cocinar, mi hermana, échanos la mano. ¿Sí? El siguiente domingo va a haber venta de pozole, lo va a hacer la hermana fulanita. Excelente, le queda de 10, ¿sí? Y se hace la vendimia y lo que se obtenga, hermanos, para la escuelita de vacaciones. ¿Te das cuenta? Y tú estás poniendo tu formación para que un niño conozca la libertad en Cristo. Toda nuestra formación la podemos usar. ¿Qué tienes en la mano, hermano? Tienes tus experiencias de la vida. No todo fue bueno en la vida de Moisés. Tuvo cosas agradables, cosas desagradables. Mira, mi hermano, yo no lo creo, a menos que seas un sicario y tu corazón de verdad ya está hecho piedra, pero no creo que tenga nada de agradable matar a otro. No creo. No sé si Moisés en su corazón toda la vida batalló con esto, recordando cómo había matado a un egipcio.
De hecho, en la literatura apócrifa, o sea, los textos que no son inspirados por Dios, se dice que ese era el pleito. Por eso Judas dice que estaban peleando Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés, hermanos. Si recuerdas en el libro de Judas, donde dice que peleaba Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿de dónde lo sacaron? No, la literatura apócrifa lo que decía es que Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés porque decía, es un homicida, es un asesino, mató a alguien, me corresponde a mí. Eso decía Satanás, ¿sí? Pero Dios dice, no, es redimido, es amado por mí, Él es mío. Eso no está en la Biblia. No vayan diciendo, el pastor nos dijo, ¿verdad? Nos enseñó que eso no está en la Biblia, ¿sí? Es la literatura apócrifa, estos textos, estas tradiciones de aquel entonces, pero que quizás tengan algo de cierto en el sentido que yo no sé cómo Moisés batalló con eso toda la vida. No debe ser agradable matar a alguien. Debe haber sido difícil. Tus experiencias, las alegres y las tristes, van a servir para guiar a otros a Cristo. Lo decía Rick Warren, ¿no? Dios no desperdicia ninguna pena. Dios no desperdicia ninguna pena. ¿Quién puede ayudar a consolar a una madre que tiene un hijo con un problema genético? ¿Qué otra madre que pasó por eso? Que sabe de esta experiencia tan dolorosa de tener un hijo que tú sabes que no va a vivir más allá de 10 años. Experiencias dolorosas en la vida que aún Dios puede utilizarlas para guiar a otro en el camino. ¿Quién va a poder apoyar a una mujer que está pasando por una experiencia de divorcio? Y alguien que ya pasó por esa experiencia tan dolorosa. ¿Me explico? Sí. Aún las experiencias dolorosas en tu vida, Dios las puede utilizar para que tú guíes a otro a la libertad. Es un aprendizaje que Dios nos ha dado. Moisés no llegó impecable al ministerio, él cargaba pecado y cargaba experiencias dolorosas. Así que Dios va a utilizar tanto tus fracasos como tus éxitos para que tú seas capaz por la experiencia de decirle a otro, acércate a Cristo. ¿Quién más va a poder ayudar a alguien a salir de las adicciones que un hermano que ha pasado por ese problema? Que diga, yo te entiendo lo difícil que es. ¿Quién va a poder aconsejar a nuestros jóvenes si nuestros hermanos que pueden decirles, ¿sabes qué? Yo hice esto y toda esta etapa de mi vida fue profundamente dolorosa. Joven, ten cuidado con las adicciones. Y el problema es que ahora las drogas se venden como golosinas, hermano. De verdad, les digo, es más difícil encontrar una paleloca que droga. ¿Alguien ha comprado palelocas últimamente? No, ni las conocen los jóvenes. Díganme, paleloca. ¿No te acuerdas de las palelocas, mi hermano? Las de doble carita, exacto, el triangulito y el hexágono, el triangulito, el cuadrito. Las palelocas. ¿Ya no hay palelocas? ¿Y qué tal droga cristal? Hay un montón. Por eso te digo, es más fácil conseguir droga que una paleloca. ¿Y quién va a ayudar a esos jóvenes? Aquellos que han pasado por esa experiencia. ¿Sabes qué? Esto, ten cuidado. ¿Qué tienes en la mano? Experiencias. ¿Qué tienes en la mano? Formación. ¿Qué tienes en la mano? Dones espirituales. En la mano tienes un don espiritual, al menos 1, 2, 3, 4. Si eres como Pablo, tendrás muchos más. Pero tienes un don espiritual, mi hermano, el don de la enseñanza, ¿sí? El don de la enseñanza, el don de servicio, don de presidir o don de liderazgo, ¿sí? Vamos a tener un taller de liderazgo, hermano, váyanse anotando. Don de misericordia, don de sanidad. ¿Cuál es tu don espiritual? Debes de saber cuál es tu don y ponerlo al servicio de Dios. Solo que debes recordar algo con respecto al don espiritual. El don espiritual
funciona dentro del cuerpo de Cristo. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vas a tener que trabajarlo junto con tus hermanos. No puedes trabajarlo a solas, porque el don espiritual, por su propia definición y naturaleza, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene su función. ¿Cuál es tu don espiritual? Ponlo al servicio de Dios. Otro elemento fundamental con el don espiritual: aunque tengas el don espiritual, tengas esta capacidad sobrenatural que Dios te ha dado, no dejes de capacitarte. Tienes el don de la enseñanza. Sigue capacitándote, no faltes a los cursos de pedagogía que estamos dando, hermanos. En junio vamos a tener un taller de pedagogía. 4 horas vienen los hermanos de Cuernavaca a darnos ese curso. Un taller de pedagogía. ¿Tienes el don de la enseñanza? Toma este curso. ¿No sabes si tienes el don de la enseñanza? Toma este curso, porque a lo mejor ahí te vas a dar cuenta que efectivamente tienes el don de la enseñanza. ¿No tienes de plano el don de la enseñanza? Toma este curso, ¿sí? Para que puedas valorar todo lo que hacen también los otros hermanos y puedas aprender habilidades que quizás no tengas el don, pero desarrolles habilidades. Capacítate. Capacítate. A veces nos falta eso, ¿verdad? A veces los de alabanza estamos bien confiadotes. Pues ya me sé 4 acordes. No. Necesitamos seguir capacitándonos. ¿Sí? El de liderazgo igual. ¿Sí? Necesitamos dones. ¿Qué tienes en la mano? Dones espirituales que tienes que usarlos con humildad. Hazlo con humildad. Sujétate a tu iglesia, pero trabaja con tu don espiritual. ¿Qué tienes en la mano? Le pregunta Dios a Moisés. Una vara. ¿Qué tienes tú en la mano? Recursos. Recursos económicos y recursos sociales. Te digo una cosa, hermanos, ser liberador, guiar a otros a la libertad, va a exigir en muchas ocasiones tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Así es. Hace unos años, no sé si se acuerdan ustedes, han cambiado mucho las políticas públicas de nuestro país. Algunos están a favor, otros están en contra. Un problema que de pronto se dio fue la cuestión de la deducción de impuestos. ¿Sí? Como todo, una buena iniciativa siempre puede ser pervertida. Lo mismo pasa con la Biblia y los mandamientos de la Biblia. ¿Sí? Entonces, la buena iniciativa, ¿sí?, pues fue pervertida por algunos agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cuestiones de arte. ¿Sí? No, pues monto un museo, ¿verdad? Y compro una obra de arte de tantos, ¿no?, ¿qué les gusta? De $1,000,000. Pero lo meto como deducible de impuestos y entonces esa inversión me la regresan porque estoy promoviendo la cultura y el arte. Bueno, lo que no te dicen es que el que pintó la obra es hijo del dueño del museo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces todo queda aquí entre nos. Vendo mi obra, me regresan el dinero en impuestos y el negocio redondo es mi museo. Y se empezó a hacer ese tipo de cosas. Y entonces dijeron, no, vamos a quitar esto, vamos a poner un límite en cuanto a deducción de impuestos y algo más. Y eso empezó a generar muchas inconformidades y muchos decían, no, pues es que entonces las obras de caridad y todo esto, pues ya no se puede deducir y todo. Y recuerdo a un analista político que para nada estaba de acuerdo con el gobierno anterior, era muy crítico del gobierno anterior, pero que había dicho algo bien interesante. Él dice, la caridad cuesta. Y si las organizaciones no están dispuestas a poner en su bolsillo, que no lo hagan. Y es la verdad. Ayudar a otros cuesta. Y si tú no quieres gastar un peso en ayudar a otros, no lo hagas. Punto.
Dios nos ha dado recursos en todos los sentidos, hermanos. Y cuando digo recursos, no estoy diciendo que tengas que extender el cheque, sacar el billete de 500 y demás. Mira, tienes una casa con un patio relativamente grande o de buen tamaño. ¿A poco no puedes poner ese recurso al servicio de Dios para tener ahí un grupo de estudio? También tengo que hablar con Jorge, ya queremos abrir, ¿no? Entonces platicábamos, ya abrir unas reuniones de matrimonios, tener unos estudios. Ay, necesitamos gente que tenga espacio en su casa para recibir a 8 o 10 personas. Necesitamos espacio. Y tú puedes decir, yo tengo ese recurso, yo lo pongo para la obra del Señor. Gracias, mi hermano. ¿Tienes auto? No es del año, no es de lujo. Puedes ponerlo al servicio del Señor. Cuando tengamos una reunión y salgamos tarde de aquí, bueno, pues miren, yo voy para allá, súbase. Yo me llevo a aquellos que van por el camino. Puedes hacerlo. Puedes poner tus recursos al servicio de Dios. ¿Sí? ¿Tienes conocidos? Bueno, vamos a usar la palabra mexicana para esta definición. ¿Tienes palancas? Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Más claro, ¿tienes palancas? Todos nosotros tenemos un capital social. Algunos tienen un gran capital social, tienen muchas relaciones y relaciones con gente que tiene autoridad, tiene poder en la administración pública y demás. Otros no tenemos tanto, pero tenemos relaciones con otros. Mira, si tú eres de los que tiene un gran capital social, justo acabo de terminar un diplomado y uno de los módulos era la incidencia. ¿Qué es la incidencia? La manera en cómo la iglesia puede influir a que se tomen buenas decisiones administrativas por parte del gobierno. Y una de las cosas que decías, tienes que ser astuto y ser manso como paloma. Astuto como serpiente, manso como paloma. Jesús lo enseñó. Y la astucia consiste en eso. Conéctate con la gente que está en los lugares de autoridad, ¿sí? Ve cuáles son sus intereses y trata de que, usa sus intereses para eso. Cosas muy sencillas, hermanos. Mira, yo no conozco un político que le saque al ego, ¿no? Todos quieren la foto, todos quieren... Ok, mira, ayúdanos a pavimentar la calle y te tomamos la foto y decimos que nos ayudaste. Ya, se nutre tu ego y ya tenemos pavimentada la calle. Tienes que ser astuto. ¿Tienes capital social aquí? ¡Wow! ¿No? Oye, sí, yo conozco a alguien del ayuntamiento que puede echarnos la mano para apoyar a tal ministerio, a tales niños, a tales familias. Conozco a alguien en el hospital, ¿sabes qué? Estás enfermo, yo conozco, ve, pregunta por tal médico, mira, te puedo echar la mano. Me explico, son los recursos que tú y yo tenemos. ¿Qué tienes en la mano? Tienes eso, tienes recursos. Al final, hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? Leamos ya para terminar. Sí. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor, versículo 3. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha aparecido a ti. No recuerdo dónde, quizás ustedes se acuerdan, alguien nos decía, bueno, ¿y por qué no se convirtió en conejo? ¿Por qué no se convirtió en paloma? ¿Por qué se convirtió en serpiente? ¿Sí? Alguien recuerdo que haber escuchado eso, ¿no? ¿Por qué no así como mago de fiesta de niños? Dejo caer la vara y sale la paloma volando, ¿no? O sea, ¿por qué no eso? ¿Por qué una serpiente, hermanos? Hay un contexto espiritual, religioso de aquel entonces. La serpiente tenía dos símbolos, pero también había un símbolo como tanto de sanidad, poder, autoridad, como también un símbolo del caos, la famosa serpiente del Nilo, ¿no? Es un animal mítico, ahorita no vamos a hablar de esto. Pero recuerden ustedes las imágenes de Faraón con su viborita aquí en la frente, ¿sí? Este sinónimo de poder, este sinónimo de autoridad. Básicamente lo que está pasando allí, y ustedes van a recordar la historia más adelante, cuando Moisés hace esto frente a Faraón, también los encantadores de Faraón hacen lo mismo y se convierten sus varas en serpientes, pero la vara de Aarón se come, o la serpiente de Moisés, eso no recuerdo,
¿sí? Se come a estas serpientes de los encantadores. Hay todo un simbolismo allí. Hermanos, la lucha no era entre Moisés y Faraón, era entre Dios y Faraón y los dioses de Egipto. Lo que encontramos ahí es una lucha cósmica. Y lo que le está mostrando precisamente Dios a Moisés es que se avecina un conflicto cósmico, un conflicto espiritual entre las fuerzas de Satanás contra Dios, y Dios va a vencer. Dios tiene el poder. Eso es lo que viene, mi hermano. Y déjame decirte una cosa, Dios te está llamando a ti a liberar a otros, y no va a ser sencillo, mi hermano, y va a haber oposición, ¿sí? Y Satanás no va a estar contento, y tú lo vas a ver en el plano simplemente quizás terrenal, no en el plano espiritual. Está sucediendo un conflicto, porque Satanás no va a dejar salir tan fácil, así como Faraón no quiso dejar salir fácilmente al pueblo de esclavitud. Satanás no va a querer dejar tan fácil salir a los demás. Y va a haber este conflicto, y tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y a depender de Dios. Y tenemos que empezar a orar, y tenemos que empezar a interceder, y tenemos que empezar a buscar toda la fuerza en el Espíritu para poder llevar a cabo esta obra. Esta obra no la hizo Moisés, esta obra la hizo Dios. Moisés fue solo un instrumento para liberar a otros. Y esta vara, hermano, se convirtió en un instrumento de testimonio de que Dios estaba con Moisés. Y una vez que se convierte en serpiente, Moisés empieza a huir de ella. Hizo lo que yo creo que la mayoría de nosotros haríamos: huir de la serpiente. Pero dice, tienes que tomarla. Tómala por la cola. Y yo no sé tú si a ti te dicen eso, ¿sí? Estás barriendo ahí en la casa, ¿verdad? Y con la escoba la tira, se convierte en serpiente, te empieza a perseguir. Y Dios te dice, agárrala de la cola. Y yo digo, de loco, ¿no? Me voy corriendo, le hablo al hermano, ¿verdad? Hermano Modesto, venga, échenos la mano, ¿no? Suponemos que el hermano sabe de esas cosas, no lo sé, ¿sí? Yo no, tienes que tomarla. Tienes que tomarla. Pastor, estoy trabajando para el Señor y me está yendo bien mal en el trabajo. Tienes que tomarla. Por supuesto que te va a ir mal. Satanás no va a estar contento. Pero estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo justo, estás haciendo lo que Dios te ha pedido. Tienes que confiar en Él. Pastor, estoy sirviendo al Señor y ahora resulta que me detectaron tal enfermedad y no me puedo componer, por supuesto. Pero confíe en el Señor, ¿sí? El Señor te está preguntando a ti, me está preguntando a mí, ¿qué tienes en la mano? ¿Sí? Moisés contestó, tengo una vara, tengo mi historia, tengo mi formación, tengo mi experiencia, tengo lo que tú me has dado, y lo que tengo lo pongo en tus manos. Y tú harás la obra, Señor. Tú convertirás esta vara en una serpiente, una muestra de tu poder, una muestra de tu presencia. Puestos de pie, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a orar. Dios, eres bueno, Señor, eres grande. Eres un Dios poderoso, eres un Dios que transforma, Señor. Cualquier vara, cualquier callado, en una señal de poder, en una señal de autoridad, en una señal de grandeza. ¿Qué tienes en la mano? Dice el Señor, le preguntó a Moisés, y nos está preguntando a nosotros, ¿qué tenemos en la mano? Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí para liberar. No somos nosotros los libertadores, Él es Cristo. Nosotros simplemente vamos a decirle, sabes, conozco el camino es Jesucristo. Y puedes ser libre de tus pecados, de tus culpas, de tus cargas, de tus temores, de tus dolores. El Señor te va a dar libertad. Y quizás tú y yo preguntamos, ¿y si no nos hacen caso? ¿Y si no nos pelan? ¿Y si nos ignoran? Y Dios va a decir, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano?
¿Qué recursos tienes tú que puedes poner para que yo, va a decir el Señor, haga la obra en el corazón de los demás? Moisés contestó, tengo una vara. Es lo único que tengo, Señor. No tengo un cañón, no tengo un caballo, no tengo una espada. No tengo más nada más que una vara. Pero esta vara es mi vida. Y esta vida yo la pongo a tu disposición para que tú obres en ella con poder y con autoridad y la uses para liberar a otros. ¿Qué tienes en la mano, mi hermano? ¿Qué tienes en la mano, mi hermana? Tienes tu vida, tienes tu formación, tienes tus conocimientos, tienes tus recursos, tienes tus dones espirituales, tienes tus experiencias. Dios quiere que las pongas al servicio de Él. Mira, vamos a hacer algo, así con los ojos cerrados. Aquí al frente en la mesita hay unas varitas. Si tú dices, Señor, mira, no tengo mucho, y es más, hasta tengo penas, tengo llantos, tengo miedos, tengo cosas no muy buenas en mi corazón, pero aún con todo, y todo lo pongo a tus manos. Mis habilidades, mis talentos, aún mis miedos y aún mis carencias, las pongo en tus manos para que tú las uses. Si ese es el deseo de tu corazón, te voy a pedir que pases al frente, que tomes una varita de las que están aquí y regreses a tu lugar, porque vamos a orar. Toma una varita, no importa si se caen, déjalas, no importa, no las recojas. Hay suficientes. Si se caen, no hay problema. Pero si tú dices, Señor, esto es lo que yo tengo y te lo voy a dar. No soy una persona perfecta, estoy batallando todavía con muchas cosas, pero lo que tengo, te lo doy. Toma una varita, no importa si se caen, no hagas caso de eso. Hay suficientes. Solo recuerda que el Señor puede usar lo que tú tienes en la mano. Quiere usar lo que tú tienes en la mano. Vamos a orar. Señor, toma tu mano, levántala. Señor, aquí está. Solo tengo una vara, Dios. Pequeña, sencilla, quizás insignificante para los ojos de muchos. Pero esta la pongo a tu servicio, Señor. Dios, tú úsala con poder, úsala con justicia, úsala con amor, úsala con verdad. Usa mi vida, Señor, a tu servicio. Que cada palpitar de nuestro corazón, Señor, sea para servirte, para honrarte. Que aunque se levanten enemigos, Señor, nosotros te sirvamos a ti. Que aunque haya tempestad y haya dolor, sigamos tomados de tu mano. Señor, ponemos esta vara, ponemos nuestra vida a tu servicio. Úsala, Señor, para guiar a otros a la libertad de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.